De la unión de David y Betsabé nació el rey Salomón, el más sabio de todos los sabios. ¿Cuál fue el hecho de la sabiduría de Salomón que ha traspasado los tiempos? Hubo un hecho de todos los hechos de Salomón que ha traspasado todos los tiempos hasta hoy día. Dijeron, dos mujeres se disputaban una guagua. No, que es mío, que es mío, que es mío. Salomón las escuchó, entonces llamó al guardia y le dijo, agarra esa guagua y pártela por la mitad y le das la mitad a cada una. Y una de ellas dijo, no, prefiero que se lo den a ella. Pero dáselo a esa, es la madre. La que no quería la muerte del niño, esa era la madre. Esta humanidad ha creado tantas cosas malvadas. La cantidad de cosas malvadas que hay supera en mucho a las cosas buenas. Por eso cuando los dioses juzgaron a la humanidad, ¿qué dijeron? Al abismo. O como diríamos así en sentido cantinflesco, al hoyo. ¿A qué se debe el hecho de que ustedes estén aquí esta noche? ¿A qué se debe ese hecho? Eso se llama búsqueda. Ustedes están buscando aquello que no han encontrado en la vida. Y cuando a uno le falta algo, lo buscan, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo lo que ustedes buscan. Y se los ofrezco sin cobrarles. Porque es prohibido ofrecer cobrando. Porque la divinidad no cobra, da. Uno de los casos más insólitos de dar es el caso del sol. El sol nos da todos los días su poderosa fuerza para que sigamos viviendo. De modo que la expresión visual más clara de la divinidad es el caso del sol. Podemos verlo, a pesar de su enorme poder. Porque imagínense ustedes si se apagara el sol, o si simplemente nos excluyera. Se calcula que unos 3 minutos sin la energía solar significa la muerte de todo. ¿Qué tal es el poder del sol? Entonces, aquellas culturas antiguas que adoraban al sol estaban en lo cierto, porque sin la fuerza del sol no hay nada. La vida se extingue en cuestión de instantes. De modo que los que creen que los antiguos eran algunos estúpidos están en un grave error, porque en realidad los antiguos eran sumamente sabios, eran muy sabios los antiguos egipcios, los antiguos caldeos, los antiguos mayas, incas, aymaras, quechuas, mayas, toltecas, todas eran culturas solares. Y es falso que en esas culturas existieran los sacrificios humanos. No había sacrificios humanos. Lo que sí existía era el castigo a la profanación. Había, por ejemplo, las vestales de los templos. Esas vestales también eran consideradas prostitutas sagradas, porque eran las que conducían el fuego sexual de los neófitos. De modo que cuando un neófito entraba a la novena esfera, le
daban una vestal para que le guiara en el trabajo de transmutar las aguas de la vida, con la condición de una obediencia total del neófito hacia la vestal. De modo que aquellos que profanaban ese pacto de alquimia sexual lo llevaban a la mesa del sacrificio. Lo abrían, le sacaban el corazón, lo quemaban y sus cenizas las tiraban a los cuatro vientos. Y el crimen se llamaba profanación. De modo que no eran sacrificios así que agarraban a alguien y lo ponían y se lo ofrecían a los dioses. Otra cosa que cultivaban los antiguos era el politeísmo, es decir, la adoración de muchos dioses. Una vez el Carlos Mesa me preguntó, ¿y cuáles eran esos dioses? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, potestades, virtudes, tronos. Esos son los dioses. Y dijo, entonces no hay un Dios absoluto. Sí lo hay, pero no para nosotros. El Dios absoluto es la fuerza de donde surge todo lo que existe. De modo que hay dos procesos conocidos en el esoterismo con los nombres de Mahamvantara y Pralaya. Significa un día cósmico y una noche cósmica. En el día cósmico surge todo a la existencia y se llama la exhalación del absoluto. Cuando el absoluto exhala, surgen mundos, bestias, dioses, hombres. Todo surge a la creación. Y cuando el absoluto inhala, desaparece todo. Y eso es una noche cósmica. Y no se puede contar con ninguna computadora el número de años que dura ese proceso. Tanto el día cósmico como el de la noche cósmica. No se pueden contar los años que dura eso, porque son demasiados. De modo que durante ese proceso llamado el día cósmico, o gran pralaya, surgen lo que se llaman las almas. Las almas no solo están en la estructura de los humanos, también está en la estructura de todas las demás criaturas, partiendo desde el reino mineral. De modo que en el reino mineral están las almas. En el proceso llamado evolución, las almas pasan por los procesos de los vegetales, de los minerales, vegetales y animales. Por eso es que cuando decimos animal, quiere decir con alma, ánima, alma. Imagínense ustedes el grave delito de los conquistadores al decir que los indígenas no tenían alma y que por eso había que tratarlos como esclavos. De modo que es un grave delito de los conquistadores europeos. Por eso es que el continente europeo está en decadencia. Espiritualmente el continente europeo está en total decadencia por estar negando la existencia del alma en los seres que no eran ellos mismos. De modo que el alma tiene diferentes nombres según el reino en que se encuentren. Si están en el reino mineral se los conoce con el nombre de gnomos. Si están en el reino vegetal se les conoce como ninfas. Si están en el reino animal se les conoce como numas. Y cuando entran a las matrices humanas, ¿cómo se llaman las almas? Se llaman humanos. Es su nombre, los humanos.
los gnomos, las ninfas, los numas y los humanos. Y los procesos que viven se llama evolución, pero no la evolución de Mr. Darwin. El Mr. Darwin creía que los seres humanos era el resultado de la evolución de los monos, pero en realidad la raza de los primates son el resultado de la involución de los humanos. De modo que un mono es un humano en plena involución. De modo que nosotros debemos comprender que la evolución tiene un límite. El límite de la evolución es el estado humano. Los humanos ya desde el punto de vista espiritual y anímico no evolucionan. Viven los procesos llamados de muerte y nacimiento, pero no evolucionan. Una persona nace, muere, vuelve a nacer, vuelve a morir, vuelve a nacer y sigue siendo de la misma calidad. No hay ninguna evolución. Entonces el maestro Samael descubrió que para alcanzar el siguiente nivel de la vida universal, los seres humanos deben entrar por el camino de la revolución. Revolución significa cambio, eliminación de todas las estructuras viejas y construcción de nuevas estructuras. De modo que en un ser humano el resultado de la revolución resulta ser un ser nuevo, elevado, transformado. De modo que los seres humanos o se convierten en dioses o se convierten en pobres diablos. Por estas alturas del proceso de la vida del planeta Tierra, la humanidad ya está en el nivel de los demonios. Por eso es que todo lo que se sabe de la humanidad son crímenes, asaltos, violaciones, guerras, matanzas de todo tipo, robos, asaltos. Eso es todo lo que se sabe de la humanidad. Los noticieros televisivos y periodísticos llenan sus páginas y sus programas con noticias de hechos perversos. De modo que para librarnos de esa condición de perversos necesitamos realizar una revolución en nuestro nivel de ser, en nuestro nivel de conciencia. La revolución de la conciencia es un proceso mediante el cual debe eliminarse todo lo que es perverso, todo lo que es maligno dentro de nosotros mismos. Esas revoluciones de sangre y aguardiente, esas son revoluciones superficiales. Se cambia una estructura por otra estructura peor. Cuando Fidel Castro hizo la revolución cubana, todos pensaron que era una gran cosa, pero cuando instituyó el paredón, cambió la figura. De modo que la revolución que transforma íntimamente la vida del ser humano es de una clase muy especial. En esa revolución deben caer muertas todas las bajas pasiones, todos los deseos, todos los defectos. Y cuando eso acontece, alcanzamos el objetivo de la existencia. Cuando eso no acontece, no se alcanza el objetivo. Y cuando no se alcanza el objetivo, entonces viene el proceso inverso, el retroceso, la decadencia,
¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que una cultura como la griega, como la romana, iba a terminar en ruinas? Lo que queda de esas culturas son ruinas. Y los seres que en ella participaron, los encontramos en las zonas infernales del planeta. Por tanto crimen, por tanto robo, por tanto asesinato. De modo que todas esas culturas han tenido su ciencia, han tenido su arte, han tenido su religión, han tenido su ciencia, pero no les ha salvado de quedar en ruinas. Así es que de esta civilización actual, según la profecía del apóstol Pedro, no quedará piedra sobre piedra. De modo que lo único que sobrevive a la destrucción de las grandes culturas se llaman los hombres, con mayúscula, los hombres. También podríamos llamarle los santos, pero la palabra santo está muy en decadencia. Mejor decimos los hombres y las mujeres, porque en el estado común y corriente no hay hombres ni mujeres, hay machos y hembras, y eso es otra cosa. De modo que la mujer debe desarrollar en sí misma el grado de la virgen. No es cierto que dicen que la virgen era virgen en el parto, y después del parto y antes del parto. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es un grado esotérico y no un estado del cuerpo. No es un estado de la sexualidad, eso de la virginidad. Porque la mujer que no ha estado con varón no es virgen, es doncella. Y eso es otra cosa. De modo que María tenía el grado de virgen. Eso quiere decir que era una dama adepto. Era una dama miembro de la gran fraternidad universal. Y su misión era darle cuerpo físico a un avatar llamado Jesús. De modo que cuando José vio que María estaba embarazada, sin él haberla tocado, estaba agarrando sus pilchas y se estaba mandando a mudar de noche. Y le apareció el ángel Gabriel. En esa época era todavía ángel, ahora ya es arcángel, y tal vez algo más. Y le dijo más o menos así: ¿dónde tú crees que vas? Dijo: no, es que no quiero que haya un escándalo, no quiero que se hable más del nombre de María. Y le dijo: no, tú te quedas porque lo que ella tiene en el vientre viene de arriba. Es una disposición del cielo. Jesús tenía que nacer nazareno. ¿Qué quiere decir nazareno? Quiere decir hombre de nariz recta. Jesús no tenía la nariz curva de los judíos, tenía la nariz recta de los romanos, porque el padre de ese cuerpo era un romano. Y él mismo dijo: solo sabe del pecado aquel que ha nacido del pecado. De modo que según las costumbres, él era un hijo natural o bastardo, porque Jesús no era hijo de José, era hijo de un soldado romano. Por eso tenía nariz recta y tenía cabellos rubios como los romanos. De modo que así nació el cuerpo físico de ese gran ser. De modo que lo importante en el hombre no es cómo nazca, sino cómo viva, qué haga durante el proceso de su existencia. Ya hace más o menos
2000 y tantos años que Jesús vivió, y todavía su alcurnia divina permanece, a pesar de que la era que a él le tocó iniciar ya terminó hace como 40 y tantos años. Pero todavía la sabiduría que él expresó continúa vigente. De modo que lo importante del ser humano no es cómo nazca, sino cómo vive. ¿Qué es lo que hace durante el curso de su existencia? El conocimiento para transformarse ha existido mucho antes de Jesús. De modo que cuando le preguntaron su opinión sobre la sabiduría de los profetas, dijo que no venía a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplirla. Así es que es necesario que el ser humano aprenda a cumplir los preceptos divinos y abandone sus hábitos y costumbres mecánicos e inconscientes para poder desarrollar una conciencia superior, un nivel de ser superior. Y el principal paso, ¿cuál es? Conocernos. Porque no podríamos cambiar nada si no conocemos nada de nosotros mismos. Entonces necesitamos conocernos, saber cuáles son los elementos psicológicos que nos integran, que nos componen, y poder eliminarlos. Entonces la autorrealización íntima del ser es un proceso de eliminación, es un proceso de muerte mística. El autoconocimiento nos lleva a establecer en nuestro entendimiento qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve de nosotros mismos. Comenzar a eliminar lo que no sirve. Es un trabajo muy terrible, porque en nosotros se ha acumulado mucha porquería a través de los ciclos de muertes y nacimientos. Hemos ido acumulando todo lo que no sirve: ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, orgullo, odio, celos. Y eso se ha formado de tal manera dentro de nosotros que cuando lo queremos eliminar nos cuesta sudar la gota gorda. Eliminar tanta porquería acumulado en tantos siglos de existencia. Cada vez que vivimos una experiencia existencial, acumulamos cosas indignas. ¿No ven ustedes cómo la gente se temen unos a otros? ¿Por qué será que se temen unos a otros? No es porque somos mansas palomas. De modo que Jesucristo dijo que para alcanzar las alturas que nos corresponden, deberíamos llegar al nivel de los niños, volver a ser como niños. Desde el punto de vista espiritual, eso significa haber muerto en sí mismos, haber eliminado todo lo maligno, todo lo perverso que se ha acumulado en nuestro mundo interior. Para eso es para lo que vale la pena vivir, para ascender por el camino que conduce a la liberación final. Ahora podemos conversar al respecto de eso de morir en sí mismos, autoconvertirnos en seres de verdad libres, sanos,
de toda inmundicie, de toda perversidad. Por favor, ¿nos puede explicar cómo un ser humano puede llegar a ser adepto de la gran fraternidad de la Rosa Blanca? Para volverse un adepto de la gran fraternidad universal, necesitamos desarrollar una inteligencia que tenemos todos, pero en estado incipiente. Desarrollar una inteligencia que nos permita vivir sin delitos. El no cometer delitos es un alto grado de inteligencia. Los malvados dicen que es un alto grado de soncera. Pero llegar al estado pleno en que no se cometa delito ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra, eso significa hacernos adeptos de la gran fraternidad universal, porque ya no hay nada delictivo en nuestra vida. Todo es puro y santo. De modo que debemos llegar al pleno de conocimiento de lo que no es puro y santo en nosotros para eliminarlo, con el proceso de la comprensión. Maestro, ¿qué quiere decir Pedro al decir que no quedará piedra sobre piedra? Se estaba refiriendo al fin de este ciclo de la vida terrestre. De modo que cuando llegue el gran final, todo lo que está estructurado quedará destruido. Eso significa no quedará piedra sobre piedra. Todas las grandes instituciones desaparecerán y todo volverá a lo que podríamos decir el punto cero. Porque si los dioses intentaran instituir una nueva sociedad humana sin haber barrido antes la porquería, todo se volvería a corromper. De modo que cuando llegue la nueva progenie de la sexta raza, toda la porquería actual ya habrá sido barrida. ¿Qué querías decir? Maestro, ¿y habrá algo de verdad acerca de lo que han pronosticado los mayas, de lo que va a ocurrir en 2012, inclusive está la fecha del mes de diciembre, dice? ¿Tú ves que todas las profecías y pronósticos de los antiguos ya se están cumpliendo? Hasta las mismas palabras de Jesucristo. Habrá guerras y rumores de guerra. ¿Hay o no hay? Hay guerra y rumores de guerra. De modo que todos los pronósticos y profecías se van cumpliendo. Pero la gente espera que va a ser algo así como una bomba atómica. ¡Pum! Y no sé si son procesos lentos, graduales, en que va siendo sacado todo lo perverso y se va introduciendo todo lo nuevo. Eso más o menos hasta el año 3000 ya estará funcionando todo lo nuevo. Hasta el año 2500 habrá desaparecido todo lo malo. Habrá sido barrido el ambiente del planeta Tierra, limpiado. Y de eso se encarga la propia naturaleza. ¿Con qué? Usando sus armas, que se llama los 4 elementos. ¿Han oído hablar de los 4 elementos de la naturaleza? Esas son sus armas. Elemento tierra, ¿cómo actúa? ¿Cómo vemos constantemente que está actuando por estos tiempos el elemento tierra? Los terremotos,
Los terremotos irán sucediendo encadenadamente y irán en aumento. De modo que esas profecías de los maestros mayas ya se están cumpliendo. Eso está pronosticado en el Catún 13 de la enseñanza maya. De modo que no hay que esperar que las cosas van a acontecer así de un día para otro. ¡Rum! Se acabó. No, son procesos graduales. La naturaleza, cuando no está creando, está destruyendo. Son los dos procesos básicos de la vida: creación y destrucción. ¿Entendiste, licenciado Muñoz? Imagínense ustedes cómo será la vida cuando ya no haya el sustento que proporcionan los 4 elementos. Dice que hasta los propios muertos querrán morir. Hasta los propios muertos querrán morir. Los que ya están difuntos. Los 4 elementos. Los científicos todavía no le dan a los 4 elementos el valor que tienen. Solo cuando los elementos se manifiestan en toda su potencia. Cuando vienen los grandes incendios, ¿qué pueden hacer los pobres bomberos? Cuando vienen los terribles terremotos, ¿qué pueden hacer nuestros pobres meteorólogos? Cuando vienen los terribles vendavales que se llevan casas y autos y gente, cuando hay un vendaval de esos, pueden ver gente volando por los aires, autos, casas, pero eso no lo vemos en la televisión porque si no, los camarógrafos saldrían también volando con sus cámaras, de modo que no lo pueden filmar. De modo que nunca hay que subestimar el poder de los elementos naturales. ¿Querías decir algo? ¿Nos puede comentar acerca de la desaparición repentina de la civilización maya de su tercera dimensión? No fue repentina. Eso duró varios siglos. Entonces, en todas esas culturas había los sabios, los amautas, los maestros, y había la gente común. De modo que los maestros, los sabios, cuando vieron venir las turbas españolas, europeas, simplemente se fueron. ¿Se fueron a dónde? Se fueron a la eternidad. Así es que toda esa gente que fue esclavizada por los invasores no eran los maestros, no eran los sabios, no eran los adeptos, y no era lo que se llama la plebe, lo que el maestro Víctor Hugo llamaba la plebe. ¿Entendiste? De modo que no se fueron así de un día para otro. ¿Cómo debemos interpretar acerca de lo que está escrito en el Apocalipsis, acerca de la segunda venida de Jesús? La segunda venida fue, no dice de Jesús, dice del Cristo. Sí, fue la venida de la nueva era, del avatar de la nueva era. Eso quería decir, no era que Jesucristo, aquel personaje, iba a volver, como esperan algunas sectas religiosas. Cristo vuelve, dice. Cuando volvió, no supieron ni que había vuelto. Tanto pregonan su vuelta de Jesucristo, cuando volvió, ni se enteraron. Así es que en cada 2000 años se establece un cambio en el panorama cósmico del planeta. De modo que todos esos personajes bíblicos eran los avatares
eras que iban sucediéndose. Se dice que Moisés fue el avatar de Tauro, después vino el avatar de Aries, después vino el avatar de Piscis, y el último fue el avatar de Acuario. Después vendrá el avatar de Capricornio.